Sí, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente y tal y como lo dijo Alberto, pues yo también muy agradecido por atender nuestro llamado y ver la posibilidad de que pudiésemos avanzar. Ahorita estamos más o menos como unos 60 más o menos personas, ¿verdad? Bueno, mm, diríamos 60 más o menos estudiantes que hay, además de nosotros dos, que están ya ahí en clase. Y sí, efectivamente, pues lo que pretendíamos era avanzar un poco, porque tal y como lo expresó y hasta a mí me asustó Alberto decirle, ya van a ver a la hora del examen, entonces hasta yo me asusté también. Entonces, que ver si podemos avanzar un poco para poder tener esto. Yo pienso que así con la medida que va, se van a ir agregando un poco más, se están agregando así, va aumentando. Entonces, diría yo, si no hay ninguna opinión contraria, pues entonces daríamos la clase con los que en este momento estén. El sábado, efectivamente, pues ustedes saben que tenemos la elección del día domingo y hay algunos con voluntariado o algunas actividades, no, tal vez no tanto el sábado, sino el domingo. Pero entonces, como les digo yo, sí, efectivamente tenemos que avanzar un poco más porque sí es, el contenido sí es bastante amplio, sobre todo de esta primera presentación que resulta muy importante para el punto que estamos explicando. Ya les decía yo que este es uno de los puntos más cargados que hay de, la, de la parte que tenemos que exponer. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo, la presentación en PowerPoint. Bueno, bueno, y ya los presentó él todas, ya las tenemos ahí, habíamos quedado más o menos por el artículo 32 constitucional, me parece, por ahí nos habíamos quedado. Entonces, de alguna manera, recordarán ustedes que nosotros estamos tratando de desarrollar lo que contiene el artículo, eh, el artículo de 12, ¿m? El artículo 12 constitucional, que se refiere al proceso penal. ¿M? Ese es el que estamos tratando de desarrollar y que de alguna manera, como lo vamos a ir viendo, desarrolla todo el proceso. Y obviamente, pues vamos también, eh, ¿cómo se llama? Citando normas constitucionales que efectivamente son necesarias para ver la vinculación del derecho constitucional con el derecho procesal penal. Vamos a ver cómo se vincula. Bueno, volviendo a esto, creo que nos habíamos quedado por el artículo 32 constitucional. No obstante que ya habíamos explicado, ¿es así? ¿Se recuerdan ustedes que así fuera? Sí, Sí, licenciado, licenciado. nos tocaría Sí, abordar el 32. sí, exactamente. Entonces, tal y como les dije yo, para ser citado, pues debe existir un hecho delictivo, la comisión de un hecho delictivo. Eso da lugar a también que haya un acto introductorio o un medio por el cual las autoridades competentes están enteradas de la comisión de un hecho delictivo. Y obviamente, bajo esas premisas es que efectivamente la persona puede ser citada. ¿M? Y obviamente, para ser citado, pues están los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, ¿verdad? El Código Procesal Penal nos trae todos los requisitos que debe de contener, pero tiene uno que es muy importante. ¿M? El motivo o el objeto de la citación, que eso es indispensable. Tan importante que efectivamente ven ustedes que se tomó la molestia de colocar en la Constitución ese requisito, efectivamente, ese gran requisito que es la necesidad de que haya el motivo o que efectivamente se sepa
¿Para qué? Es que efectivamente quieren citarse, pues. Es decir, tenemos que saber ese motivo. Y ese artículo 32 constitucional, obviamente, es bastante claro. ¿Mm? Bastante claro que al leerlo, pues no cabe ninguna duda que debe ser muy importante, como le digo, para que a nivel de norma constitucional se hayan tomado la, la se hayan tomado la molestia, el tiempo para colocarlo, ¿verdad? El objeto de las citaciones que señala el artículo 32. Claro, nosotros lo hacemos más énfasis precisamente en derecho penal, pero esas citaciones, obviamente, para extender sus conocimientos, no son solo aplicables al derecho penal, sino a toda citación que venga de un órgano o de un juez competente en cualquiera de las materias que se trate, pues. Entonces, ahí definitivamente es importante de que ese requisito se cuente. Y ya les decía yo que no es tampoco solo de decir, bueno, con la Constitución indica que no estoy obligado a comparecer y no lo dice, pues entonces yo no me aparezco, ¿no? Porque si no, definitivamente, eh, definitivamente pueden, ¿verdad? El juez ordenar su conducción por la fuerza pública, toda vez que la persona fue citada y no compareció. Por eso, de alguna manera, el día de la audiencia, antes de la audiencia, hay que presentar un escrito señalándole el error que contiene la citación y el incumplimiento, ¿verdad? El incumplimiento para eh, el incumplimiento de esa norma o de ese requisito, ¿verdad? Como lo es el motivo de la citación. Madeline. Una consulta, ¿ese escrito al que usted se refiere se puede presentar en el momento que uno recibe la notificación y se da cuenta del error o se debe entregar hasta el día que se hizo, el día que se solicitó la citación de la audiencia? Sí, a manera de sugerencia, yo diría que se presenta el mismo día. Es decir, podemos presentar, eso no importaría, que se presente el mismo día de la citación, no importaría. Lo que quiero es que, y les decía yo, depende de la estrategia que ustedes hayan determinado con su cliente. Si él considera que tiene todo o podría tener todo, aunque no sabemos para qué lo están citando el motivo de la citación, yo diría porque eso a nosotros nos da más tiempo. ¿M? Porque si lo presentamos ese mismo día, unos días antes, pues da tiempo para que nos vuelvan a citar otra vez y nos den. En cambio ahí, pues estamos ganando un poco de tiempo. Pero es, como les dije yo, les decía yo y les dije también, es depende de la estrategia. Eh, Aun y cuando no sabemos para qué, ¿m? Pero podemos ir a dar una vueltecita también al juzgado o al Ministerio Público, decir, mire, llegó una citación, pero no sabemos para qué va, y es tal día, nos puede decir para qué, para venir preparados. Ellos les tendrán que decir. O simplemente para ustedes ganar mucho más tiempo, pues obviamente pueden presentar ese escrito y de todas maneras averiguar. Eso pues da un poco más de tiempo, ¿no? ¿Mm? Para que ustedes estén enterados y se preparen. Porque la idea de presentar el objeto o el motivo de la citación es precisamente como ya habíamos hablado, ¿no? Y de que era para prepararnos para que la persona no fuera sorprendido, para que de repente no nos dieran ahí la sorpresa de que es algo grave para lo cual fuimos citados y no estábamos preparados para ello. ¿Ah? Eso, como le digo, el Estado no puede hacerlo. ¿M? No puede hacer eso precisamente con sus ciudadanos, tratar de sorprenderlos. Y como ya les dije, el proceso penal, las normas constitucionales son simplemente para ponerle límites o formas de control al Estado para que no abuse en el ejercicio de poder, de su poder. ¿M? Eso es lo que de alguna manera les digo y les manifiesto, pues. ¿M? Como le digo, la mayor parte de veces la persona eh, eh, pues quiere ganar un poco más de tiempo, porque podríamos enterarnos y ya sabemos para qué, pero de todas maneras lo presentamos el día de la audiencia para que eso nos dé un mayor margen de tiempo y prepararnos, porque de todas maneras al dejar el escrito, mire tal y tal cosa, y de todas maneras uno trata de averiguar
para qué era la citación, ¿verdad? Y ahí le pueden decir a uno. Y entonces se señalará nueva audiencia en su momento. Eso es lo que yo sugiero. Pero como le digo, si de repente podemos averiguar y el cliente le dice a usted, no, hombre, entrémosle de una vez, ¿para qué vamos a estar ahí esperando tiempo? Bueno, pues hagámoslo, pues no hay ningún problema. Eso es lo que yo les diría, mi estimada. Muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces eso les decía. Y la otra parte, ¿verdad? Después de haber visto que la citación cumple con todos los requisitos y formalidades, no solo los que establece el 32 constitucional, sino todos los que están contenidos en el artículo 173 del Código Procesal Penal, porque ahí está citando todos, ¿verdad? Ahí está citando todos los requisitos que tiene, además del objeto, ¿verdad? Ahí están todos, definitivamente. Entonces, ya que se cumplen con todos ellos, pues obviamente nos vamos. Otro requisito es que efectivamente la cita sea por un juez competente, ¿verdad? La competencia es un requisito muy indispensable, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que el juez no es el competente, hay que hacérselo saber también, de que fui citado para tal fecha, pero alegar de que una cuestión de incompetencia, como lo señala el artículo en el Código Procesal Penal que regula precisamente esto, porque la competencia es un requisito indispensable para que el juez pueda ejercer la jurisdicción. O sea, obviamente nosotros tenemos que tener una clara idea de lo que es la jurisdicción y qué es la competencia. Sí, sí ya vieron ustedes eso, ¿verdad? Sí ya vieron ustedes qué es jurisdicción y competencia, ¿verdad? ¿Mm? Aunque sea en sus propias palabras, ¿qué consideran ustedes que es la competencia? ¿O qué es la jurisdicción? Bueno, digamos los dos. Licenciado en jurisdicción, nos dijeron a nosotros o aprendimos de que todos los jueces tienen ¿Alguien me jurisdicción. puede manifestar? Así, a grosso modo, porque va a haber su momento en que lo tengamos que desarrollar muy profundamente. ¿Qué entienden ustedes jurisdicción? Licenciado, yo creo que me recuerdo un poco que la Entonces, jurisdicción, Andrés creo anda yo con que era ganas de echarse el del párrafo. terreno posiblemente, del territorio, y como que competencia era el juez especializado en la materia, que yo recuerdo, licenciado. Fabiola. Licenciado, para mí jurisdicción es la potestad de juzgar y aplicar la ley y la Fabiola competencia del Jerónimo. representante de la Tiene la jurisdicción. mano levantada por ahí. Turno, cuantía, territorio. Y también Víctor José Orozco. Creo que el licenciado no nos escucha, compañeros. Ahorita voy a ver eso, chicos, permítame un segundito. ¿O será que yo me quedé mudo también como la otra vez y no estoy escuchándoles? ¿Sí? Híjole. Entonces yo volví a meter la pata. Qué raro, ¿ah? ¿Nos escucha ahora, Doc? Yo sí lo escucho, licenciado. No, Carlos, el link no nos escucha a nosotros. Perdón. No sé si ya me escuchan. Ingresar nuevamente, dice. No sé si usted nos escucha, licenciado. Aquí está.
Licenciado. Ya salió la X condenada. Ya. ¿Nos Ahora sí escuchan? nos escucha. Sí, ahora Ok, sí. estamos. Es que Muy no me bien. aparecía el aparatito donde decía que no hay sonido, pero ya apareció. Bueno, ahora sí, Madeline tiene la mano levantada. Sí, licenciado. Recuerdo que en el primer semestre nos habían comentado que la jurisdicción está más relacionada con la potestad que tiene el Estado para administrar justicia. Y Ujú. la competencia es más que todo para establecer los límites dentro de los cuales pues se va a ejercer esta jurisdicción. Exactamente. Obviamente, acertadamente Madeline nos ha dicho y efectivamente, pues lo que le enseñaron está muy bien. Realmente la jurisdicción es la potestad que tiene los jueces para resolver los casos sometidos a su conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen, ¿verdad? Es el poder o la facultad que tienen los jueces para poder resolver todos aquellos aquello que ha sido sometido a su conocimiento para resolver un conflicto. Y obviamente la competencia pues es un límite, porque un juez no puede resolver de todo. O sea, un juez civil, un juez laboral y todo, cada quien tiene su ámbito de competencia. Y obviamente la competencia pues también tiene varios elementos, pues, por razón de la materia, por razón, que después lo vamos a explicar, por razón de la materia, por razón de territorio, por razón también de turno. ¿M? Obviamente también el turno es sobre todo en materia penal, no en otras áreas, ¿verdad? Porque eh, en las otras áreas los jueces solo se tienen, como quien dice, eh, ejercen su jurisdicción de lunes a viernes, en tanto que en materia penal ¿m? Eh, no hay todos los días y horas son hábiles. Por lo tanto, definitivamente en la materia penal tenemos lo relativo a la competencia por razón de turno, porque los sábados y domingos o días festivos o días de asueto o feriado, pues obviamente eh, siempre está abierto los órganos jurisdiccionales. Y también el Ministerio Público, híjole, ahorita empezó a llover, a ver cómo nos va. ¿Verdad? Eh, obviamente, ¿verdad? Por razón de turno, entonces también hay competencias por razón de turno, porque por una razón muy simple, los delitos no tienen días y horas hábiles, los delitos se cometen a cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento. Por lo tanto, no podemos, por los plazos fijados en la Constitución, para poder responder o para que los jueces actúen, no podemos dejar sin que ese servicio se preste. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos juzgados por razón de turno, que están abiertos precisamente eh, días sábados y domingos. Y les decía yo que el Ministerio Público también tenía fiscalías de turno, que también por su función no pueden cerrar todo el tiempo. Entonces también ellos están sujetos a esta competencia por razón de turno. Entonces, eso es. Eh, entonces, definitivamente, ustedes pueden leer lo relativo a la competencia en materia procesal penal a partir del artículo 40, pero como le digo, como no es tema aún, solamente es así de carácter general, entonces a partir del 40, ¿verdad? Y el 43 tiene fijado la competencia a partir del 43, la competencia de los distintos órganos, como son precisamente eh, los jueces de paz, los jueces de paz móvil, jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, el Ministerio Público, obviamente, jueces de primera instancia, tribunales. Entonces, todo esto está precisamente regulado en esta parte. Prácticamente será del 40 hasta
el artículo 53, 53, donde está precisamente eso. Y después vamos a ver, porque hay cuestiones de competencia o cómo señalar la incompetencia de un órgano jurisdiccional. Una cuestión de incompetencia para decirle al juez, mire, usted no es juez competente, yo no puedo comparecer ante usted. Entonces, esta, la competencia, como le digo, la coloco porque es algo que es un requisito indispensable. Que el juez que tenga a su cargo y el conocimiento o la resolución de ese conflicto esté o sea un juez competente de conformidad con las normas que regulan la competencia, que están no solo en la ley de organismo judicial, sino están específicamente establecidos también en el Código Procesal Penal en los artículos que hace un momento les señalaba. Bueno, entonces eso es lo que va corriendo. Ahora bien, si ya más o menos entendimos que era la competencia, porque ustedes sí les, de alguna manera sí les pusieron en su conocimiento y sí les enseñaron que era esto, pues obviamente aquí en esta última tenemos la definición de lo que es una citación. Ahí tenemos como una medida de coerción a efecto de hacer comparecer ante un juez competente a una persona. Es decir, hablamos de una medida de coerción. Medida de coerción es porque los jueces tienen esa facultad, ¿no? Les es dada esa facultad para poder hacer que el ciudadano haga lo que ellos le estén ordenando. Aquí no estamos preguntando si el juez quiere o no quiere comparecer. Le estamos diciendo, o el juez le dice, mire, usted tiene que comparecer tal día, tal hora, tal fecha, para tal motivo, y aquí lo quiero. Si no comparece, yo lo voy a mandar a traer por la policía, pero usted que viene, viene cuando yo le diga. Entonces hay muchas medidas de coerción, ¿verdad? En los cuales el juez, con esa facultad, con ese poder que tiene sobre los ciudadanos, puede obligarlo a comparecer. Y esto, como le digo, es algo que obliga al citado a comparecer. Él tiene que ir sí o sí. No tiene, salvo que presentar una excusa, salvo que dijera, mire, fíjese que yo estoy hospitalizado, fíjese que yo estoy enfermo, yo no puedo comparecer, y acompaña documentos que prueban que efectivamente un certificado médico o algo en que él no está en condiciones para comparecer en ese momento, pues entonces eso es aceptado, ¿verdad? Eso de alguna manera lo acepta el juez, que haya una justificación, pero de otra manera, el juez, los ciudadanos estamos sometidos a lo que ordenen los jueces, los órganos jurisdiccionales. Por eso es que ahí al definirlo, lo defino como una medida de coerción, una medida de que el ciudadano tenga que comparecer o tiene la obligación de hacer lo que yo le diga. Porque recuérdense que el coertio también es una característica que tiene la jurisdicción, ¿verdad? Ustedes sí leyeron también los elementos que contiene la jurisdicción. Si les hablaron de la jurisdicción, pues ustedes ya tienen los elementos. Y entonces el notio, el vocatio, el coertio, todos estos elementos que son muy importantes, pues esto es parte del coertio, parte de lo que el juez le ordena a un ciudadano, y este tiene toda la obligación, porque el juez tiene el derecho de ordenarle que haga algo, y el otro tiene la obligación de cumplir con lo que el juez le ordene. Así de fácil. Es para que miren ustedes que los jueces y de alguna manera los abogados manejamos poder. Ya les decía yo, y que tal vez ahorita lo vayan a ir visualizando, que ese tercer órgano de poder, los tres poderes del Estado, uno les corresponde a los abogados.
que es lo que es el poder judicial, está en manos nuestras. O sea que los que prefieren estar de jueces es porque efectivamente van a ejercer el poder, ¿no?, que tiene el organismo judicial, el poder judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado en cualquier parte del mundo. Los abogados son los que están ahí precisamente en ese encargo de eso. Claro, nosotros tenemos 3 poderes y la mayoría tienen 3 poderes, pero hay países que también tienen otros. Me parece que Japón tiene como 6 poderes, porque hay otros poderes que también se van desarrollando, depende de lo democrático que sea el Estado. Por lo tanto, en unos países ya hablan hasta de 4 poderes del Estado, otros 5, ¿verdad? Y, por ejemplo, los órganos de control, el control también, de alguna manera, puede en su momento constituirse en otro poder del Estado, los órganos de control, los órganos que sirven para efectivamente controlar o supervisar la función que están realizando no solo los demás órganos en el ejercicio del poder. Ahí tenemos como órganos de poder, por ejemplo, está el Ministerio Público, la SAT es un órgano de control también. Eso es un órgano de control que no puede ser negado. Otros también colocan como órgano de poder, o de los órganos de poder, lo que es a los medios de comunicación, la comunicación social, ¿verdad? Entonces ellos también los ponen en algunos países como órganos de control. Bueno, pero eso es algo general que quería hablarle. Entonces, ahí tenemos ese primer elemento y lo que hemos tratado de desarrollar en este aspecto. ¿Habrá alguna duda respecto al tema de eso? ¿Qué quiere decir y qué implica ser citado? ¿Cuáles son las normas constitucionales que están contenidas en esa citación? Y, obviamente, ¿quién es el que lo hace? Si no tenemos duda, pues pasamos a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente. Exactamente. Oído. Por favor, algo muy, muy importante que nosotros los abogados tenemos que tener mucho cuidado es en el tema de redacción. Y obviamente también saber escribir. O sea, saber escribir. Y una de las cosas muy importantes es precisamente las tildes. Entonces, por favor, cuando ustedes ya estén en el ejercicio y desde ya, pónganle mucha, mucha atención a lo que son las tildes, porque una tilde puede cambiar también la interpretación que se dé a algo que ustedes escriban. Máxime cuando ustedes están elaborando documentos o contratos cuando son notarios. Entonces tienen que tener mucho más cuidado en la forma de redactar, el uso de la gramática y obviamente los puntos gramaticales y la tilde. Entonces aquí tenemos oído, porque si no diría oído, ¿verdad? Entonces eso no es lo mismo, ¿verdad? Oído. Y oído también es un homónimo. ¿Qué entendemos por oído? ¿Cuáles son las 2 interpretaciones que tenemos de oído? ¿Escuchado? Escuchar, exactamente. Y la otra. ¿Qué tienen aquí ustedes? ¿Cómo se le llama esto? El oído. El oído. Entonces, fíjense ustedes, esa palabra quiere decir 2 cosas distintas. Oído, que es el ser escuchado, y oído, que es precisamente el órgano por el cual nosotros oímos. Valga la redundancia, oímos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tienen que ver. Una de las formas en que ustedes efectivamente logran tener y cometer menos errores gramaticales
o errores al momento de redactar documentos es leyendo. El que lee, pero que lee bien, o sea, lee adecuadamente, prácticamente puedo asegurarles que no tiene, es decir, más de algún error puede cometer, pero usualmente no tiene errores. No tiene errores gramaticales, ni tiene errores en cuanto a la forma de escribir precisamente algunos conceptos. A veces que se les va la C por la S o al contrario. Por ejemplo, en una palabra que he visto muy frecuentemente es en la palabra necesidad, ¿verdad? Que que no colocan bien la C y le ponen S, en necesidad. Entonces, invierten, ¿verdad? Nece, le ponen una S, ¿verdad? Y en la ciudad ponen la C, la S, o ponen la S ahí, necesidad, la C, la ponen en la ciudad. Nada más es que tengan mucho cuidado y sobre todo cuando redacten documentos públicos, porque un mal redactado o mal escrito o una tilde que no pongan, ustedes ya le cambiaron totalmente eh, el objeto al contrato. Y eso es muy, muy importante. Bueno, entonces cuando hablamos de oído y en la forma que queremos interpretarlo, es oído, ser escuchado, que es algo que yo les había dicho, todos queremos ser oídos, sobre todo cuando nos están reclamando algo, pues. Ya hablamos nosotros que cuando éramos jovencitos y nos estaban regañando nuestros papás, nosotros siempre le pedíamos la oportunidad para que nos oyera, que nos escuchara, que lo que tenemos nosotros que decir al respecto. Vuelvo a insistir, algo que se le negó lamentablemente al lobo feroz de la Caperucita Roja. Jamás fue oído, jamás escucharon su versión, jamás supieron qué él tenía que decir al respecto. La única que escucharon fue a la Caperucita como agraviada o víctima del lobo. Pero aquí, como todos ya hablamos de la igualdad, tanto el agraviado como el autor o el supuesto hechor tienen un trato igual ante el juez, porque en ese momento debe aplicársele plenamente lo que es el derecho a la igualdad regulada en el proceso. Y para eso, obviamente, habíamos leído oportunamente eh, eh, el artículo 21, el artículo 21 en que igualdad en el proceso, que está en el artículo 21 del Código Procesal Penal, obviamente, también lo habíamos visto precisamente en lo que es lo que era también la independencia, no me acuerdo dónde lo vemos. Sí, el artículo 5 también, cuando hablamos fines del proceso, desde la víctima o el agravado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, ahí promovemos precisamente la igualdad. Por lo tanto, tanto el agraviado, la víctima, tienen derecho a ser oído, así como también lo tiene la persona que ha sido señalada como posible autor. Tiene derecho a que también se escuche su versión o que justifique el por qué hizo lo que hizo o si efectivamente no fue él el que lo hizo. Sigamos, démosle el otro clicking al oído. Entonces, cuando hablamos de esto, es oído, es que se va a ejercer el derecho de audiencia. El derecho de audiencia. Y obviamente es lo que normalmente decimos como abogados, ¿verdad? Como abogados decimos, es que miren, es que andaba en una audiencia, no voy a estar, es que voy a una audiencia. Entonces, en forma constante y reiterada, ustedes oyen que los abogados dicen es que voy a una audiencia. En cualquiera de las ramas, ¿verdad? Porque hay audiencias en lo laboral, hay audiencias en lo civil, o sea, en todos lados pues tenemos esa audiencia.
Y lo que se trata precisamente es de el derecho que tenemos para poder ser escuchados en igualdad de condiciones, como pudo haber sido también, o puede ser también, el derecho que tiene el agraviado o la víctima, que ya puso, obviamente ya interpuso su acto introductorio, ya denunció, ya señaló, ya se consiguió alguna evidencia, y entonces resulta que ya tenemos una persona que ha sido señalada, entonces la tenemos que citar. La citamos para escucharla, para saber qué tiene que decir, para señalarle lo que efectivamente, ¿verdad? Tenemos que decirle respecto a, a lo que sucedió o del hecho a que se le ha sido señalado por parte del agraviado y la víctima, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahí es donde tenemos necesariamente, ¿m? necesariamente ¿m? Que dar ese derecho de audiencia. ¿M? Un derecho de audiencia que efectivamente eh, lo tiene y le pertenece y en cualquier momento tiene derecho a ser escuchado. En cualquier momento la persona sindicada puede levantar la mano, mire, señor juez, yo quisiera manifestarle, ¿verdad? Igual que el otro. Siguiente, por favor. Obviamente, obviamente, la persona tiene que ser escuchada por un juez competente. Como le digo, esa palabra competencia o esa palabreja constitucionalmente y en todo esto se vuelve muy, muy importante, precisamente, ¿verdad? Se vuelve muy importante el derecho a ser efectivamente escuchado por un juez competente. ¿Mm? ¿Mm? Un derecho competente. Ahí efectivamente nosotros tenemos que ser escuchados por un juez imparcial. Obviamente tenemos, esto debe darse, debe darse obviamente conforme a las normas que regulan el proceso penal y que obviamente implica que tiene que haber competencia e imparcialidad, ¿verdad? ¿Verdad? Esos son los jueces que deben de efectivamente darnos. Miremos el artículo 7, por favor, del Código Procesal Penal. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, los restantes autoridades del Estado podrán arrogarse al juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Obviamente, ahí tenemos precisamente contemplado esto. Eso de juez competente e imparcial, artículo 51 constitucional. Ahí, de hecho, no es ese artículo. Eso se los pongo a ustedes como tarea, en donde está establecido precisamente este requisito. El 51 definitivamente no es el que se habla, porque el 51 se refiere a otra cosa. Esto, como le digo yo, lo tengo desde hace rato que hice ese cambiecito ahí a propósito, a efecto de ponerlos a pensar y ver ustedes que busquen también en la Constitución
en dónde está cuál es el artículo que precisamente regula este artículo. En la imparcialidad ya lo leímos, ¿verdad? ¿En dónde? Y le digo porque ya de alguna manera ya lo vimos también. Bueno, se los voy a dejar y vamos a retornar a para que recuerden ustedes en dónde fue que leímos respecto a esto. Bueno, entonces ya sabemos que esos son requisitos precisamente. La imparcialidad, que obviamente la imparcialidad es un requisito, son características básicas que debe de tener el organismo judicial. Son características efectivamente esenciales del que debe de gozar un juez o los órganos jurisdiccionales. Y no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, es esas características que debe precisamente tener el organismo judicial. De eso efectivamente no se puede excluir porque es algo que debe de caracterizar, ¿verdad? A los jueces en cualquier parte del mundo. Por favor, leamos el 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele la pena fijada por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Bueno, entonces ahí tenemos la independencia como característica y la potestad de juzgar, que obviamente son atribuciones, son funciones que especialmente, ¿verdad? Especialmente se lo da a lo que es el Poder Judicial, al organismo judicial. Porque ahí mismo dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. O sea, eso es una potestad exclusiva de juzgar. Y obviamente, si vemos el 205, que también nos habla precisamente de estas garantías. Garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. A. La independencia funcional. B. La independencia económica. C. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por ley. Y D. La selección del personal. Bueno, entonces tenemos precisamente de que esto es lo que efectivamente manda la Constitución y que obviamente que son las que obviamente le corresponden y la independencia que deben de tener precisamente en su función. Ninguno le puede decir a un juez, ¿verdad? Ni le puede ordenar que haga o deje de hacer. Si usted no está de acuerdo con lo que el juez ha resuelto, pues tiene los medios de impugnación necesarios para poder oponerse a las resoluciones judiciales. Pero no puede impedir que ellos realicen su función.
obviamente ahí no pueden mantenerse. Porque ya les digo, esas características son muy especiales. La independencia que debe de tener e importantemente el tema de la imparcialidad. ¿Qué quiere decir imparcialidad? Lenny, Que no está de ninguna parte. que no está en ninguna parte. ¿Cómo así? No está en ninguna parte. No lo encontramos. ¿Qué quiere decir? Que no está a favor de nadie. O sea, debe ser imparcial. O sea, no tener, como quien dice, una inclinación por una de las partes. Miremos también, Madeline. Estaba revisando mis apuntes de semestres anteriores y yo tengo señalado el artículo 12 de la Constitución como el principio de imparcialidad. Sí, también, ahí en el 12. Ahí en el 12, precisamente por eso lo puse, porque efectivamente nosotros leímos el 12 y ahí claramente lo establece, ¿verdad? Y como eso es lo que hemos estado trabajando el desarrollo, ahí en el artículo 12 constitucional está precisamente esto. O sea, no es que ustedes vayan a adivinarlo, sino como lo hemos estado mencionando y lo hemos leído, precisamente, ¿verdad? Que hay tribunal con un juez o tribunal competente, que es lo que ordena. Entonces, por favor, otro artículo que se refiere a lo mismo, miremos el 7 del Código Procesal Penal, artículo 7. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Otra forma de interpretar ese último párrafo es precisamente tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Estamos hablando prácticamente o se refiere a jueces competentes. A ellos son los facultados para conocer en esta clase de temas. Entonces, la independencia e imparcialidad también la encontramos aquí en el artículo 7 del Código Procesal Penal y obviamente en el 12, que de alguna manera ya habíamos leído de la Constitución. Entonces, ahí tenemos precisamente, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, para ser oído, ¿verdad? Obviamente, y ejercer nuestro derecho de audiencia, obviamente lo tenemos que hacer ante un juez competente e imparcial, de conformidad con lo que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. Siguiente. Y obviamente, al ser oído, al ser escuchado, prácticamente estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa. Derecho de defensa que obviamente está regulado, y nuevamente les digo, que ustedes ya saben, en el artículo constitucional, que ahí es donde efectivamente se hace constitucionalmente saber de ese derecho de defensa que tenemos todos los ciudadanos cuando somos acusados. Vuelvo a insistir, quien nos está acusando es el Estado, porque nos está enfrentando, el particular se está enfrentando con el Estado. Por lo tanto, el derecho de defensa es constitucional. Y obviamente esa primera oración del artículo 12, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Entonces, el ser oído es el momento también procesal desde que se inicia, porque prácticamente estamos iniciando el proceso, es que la persona
empieza a ejercer su derecho de defensa. ¿No? Eso es lo que precisamente tenemos que hacer cumplir. ¿Mm? Usted obviamente va a ejercer su derecho de defensa y por eso es que quiero que me escuchen, ¿verdad? ¿Ah? Miremos el artículo 20 también del Código Procesal Penal. Defensa. Dale, madre. No te preocupes. Ok. Defensa. Bueno, dejen de discutir. Dale dos, y allá ninguno lo hace. Ese es el viejo truco para perder tiempo. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Bueno, ahí tenemos otro artículo que agregar a esa segunda, juez competente e imparcial, y obviamente que también debe de haberse de acuerdo al derecho de defensa, que está en el artículo 12 y como consecuencia también en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Entonces van viendo ustedes que las normas constitucionales de alguna manera parece que se repitieran en el Código Procesal Penal, pero ya les dije, esa es la función de la ley ordinaria, que nos dice cómo hacemos valer los derechos que constitucionalmente estén establecidos. Ese es el papel. Por eso es que no puede haber contradicciones entre la Constitución y la ley ordinaria. Claro, si hay una contradicción, ustedes saben que ley superior deroga ley inferior. De alguna manera, la prevalencia de la Constitución es innegable. Pero obviamente debe haber siempre concordancia entre lo que la Constitución nos otorga o regula, o los derechos que nos regula, y cómo estos van a ser desarrollados y protegidos efectivamente en el proceso penal, en este caso en particular. Entonces ahí tenemos el derecho de defensa, que es muy importante. De alguna manera repite el artículo 12 y ahí lo tenemos también. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo en este momento es empezando a ejercer el derecho de defensa y que nos deben dar todas las posibilidades que existen o que establece la ley para que nosotros la ejerzamos libremente. Pero vamos a ejercerla libremente. Como le digo, esto es muy importante, como le digo yo, y tan importante que ya está en nuestra naturaleza, porque vuelvo a insistir, porque todos alegamos y exigimos que nos escuchen, ¿verdad? Incluso con los pleitos que tenemos con nuestra pareja, mira, qué tal cosa, y espérate, hombre, oíme, oíme, te voy a decir qué pasó, no, hombre, no está así, y mira, pero si no me dejas hablar, entonces, ¿cómo te voy a explicar si no me dejas hablar? Ahí vas a entender mejor. ¿No eso lo han alegado alguna vez ustedes? Ya sea a su pareja o cuando su papá los esté regañando o algo. Hemos exigido el derecho de audiencia. Hemos alegado nuestro derecho a la defensa. Escúchame, oíme, te voy a explicar. Y eso es lo que tiene que dar. Mire, señor, le dicen en la audiencia, usted tal y tal cosa, se le señala esto y esto y esto. ¿Qué tiene que decir usted? Si en el juicio de Jesús también a él le dieron la oportunidad de ser escuchado. Poncio Pilato le dijo, bueno, ¿qué tienes que decir? Ya oíste todo lo que te están diciendo, pues, ¿qué es lo que tiene que decir? O sea, eso no es nuevo. Por eso es que cuando vienen y dicen, es que esos derechos son para los delincuentes. Si no, es que esos han estado toda la vida. Y en aquellos derechos que les di, de 1825 más o menos, y 39, esos mismos derechos están establecidos también. Y esos nacen de, como les digo, de los derechos individuales, los derechos del hombre, desde la Revolución Francesa. Desde ese momento es donde se reconoce ese derecho a todas personas. Entonces, ¿cómo es que le vamos a violentar ese derecho o esconder?
¿Mm? Y esa es la función de nosotros, y garantizarle a la persona a la que estamos defendiendo que se le van a cumplir y se le va a observar y va a tener todas las oportunidades que establece la ley y la Constitución, ¿verdad? Eso es lo que precisamente vamos a hacer. Bien, entonces ya vimos que efectivamente ya nosotros eh, ya vamos a empezar a hacer oídos a nuestro derecho de defensa. Siguiente, por favor. Bueno, obviamente, para nosotros poder ejercer nuestra, obviamente, nuestra defensa, obviamente tenemos también que saber o conocer que podamos hacernos entender y que hay veces que se necesita un traductor o un intérprete. Entonces, ¿cómo es que está eso? Sí, efectivamente. Tenemos efectivamente establecido, bueno, usualmente cuando hablamos de idioma, la idea era que cuando viniera un extranjero y fuera juzgado, por ejemplo, y que él obviamente pues sabría algo del idioma español, pues obviamente lo mejor es que tenga un intérprete a efecto de que éste pueda traducirle realmente qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que él esté diciendo de la mejor manera posible. Pues definitivamente ahí es donde ahí definitivamente se necesita precisamente alguien. Entonces, eso está previsto. Y sin ir más lejos, sin ir más lejos, entonces nosotros también, de alguna manera, en Guatemala, por ejemplo, Rosa Alcira. Sí, licenciado, buena tarde con una consulta. Ahorita que tocó el tema del traductor, a la hora que se necesite un traductor, ¿quién es el encargado de dar ese servicio? ¿El juzgado en sí o es el Lo que abogado pasa es defensor? que el abogado defensor, de alguna manera, miren, fíjense que señores que no tienen el idioma, a veces uno lo consigue y pide que se lo nombre, o le pide al juez que le nombre porque ellos tienen algunos listados de saber de quiénes son los traductores para que obviamente pueda nombrársele un traductor. Es el juzgado el encargado de este gasto, por decirlo así, Él, entonces. no, obviamente ese es el tema de lo penal. Obviamente si él contrata, igual, ¿verdad? Si él contrata a un abogado, pues obviamente la persona sindicada lo paga. Pero si no tiene para pagar o no puede proveerse de un abogado, pues entonces le proveen un abogado defensor de oficio o de la defensa pública penal para que sea el Estado el que pague por esto. Y eso No, está en todos los países del mundo. eso sí, Sí, licenciado. Mi y lo pregunta es, mismo es el traductor igual, el igual. Estado es quien se lo tiene que proporcionar. Sí, se lo proporciona a él. Gracias. A no ser de que él quiera uno de confianza y le dice, mire, yo confío en él, mejor con él, ¿va? Pero obviamente las personas que van a hacer este papel tienen que tener la calidad, y esa es de traductor jurado. Traductores jurados, hay licencias o reconocimientos específicos para aquellas personas que puedan realizar esa función de traductor. No necesariamente es cualquiera, a no ser de que él le escoja a esa persona, pues, pero usualmente es un traductor jurado que tiene esa calidad. Por ejemplo, el CALUSAC tenía esa carrera. El CALUSAC, el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la San Carlos, tenía dentro de sus carreras el programa de traductor jurado. Lo tenía en inglés, me parecía que tenía también en otros idiomas. Entonces ahí es donde ellos pueden tener la calidad de esta, que pueden trabajar independientemente o también hacerlo, hacer en esos documentos si se gradúan también o tienen título o documento que acredite esa calidad. Así es como opera.
Entonces les decíamos que usualmente pensamos en que alguien que no hable el idioma español, pero resulta que en Guatemala tenemos también reconocido, de conformidad con el artículo 66, 66 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde también reconoce también los idiomas. Entonces, tenemos la protección de grupos étnicos en lo que es el artículo 66 y el reconocimiento también de lo que son los idiomas o de los idiomas y dialectos, porque sabemos que en Guatemala hay personas que no hablan bien el español, personas que no entienden y que obviamente necesitan un traductor o un intérprete, porque aquí, como les digo yo, hay como 23, 22 idiomas, idiomas mayas reconocidos. Por lo tanto, también hay una asociación precisamente que presta esos servicios cuando se trata de idiomas, indígenas. Entonces, debemos pensar, porque ¿cómo va a ejercer su derecho de defensa? ¿Cómo va a ser oído si él no está entendiendo que lo que le están diciendo o de qué se le está señalando, ni puede, obviamente, defenderse, porque no le van a entender cuando él les esté hablando? Entonces, necesariamente para hacer esa defensa, tenemos que pensar también en que debe haber un traductor cuando la persona no hable. Recuérdese que cuando vimos la teoría general del delito, de alguna manera, cuando vimos la acción y obviamente o conducta humana, también se analizaban estos aspectos, y que aquí en el Código Procesal lo estamos retomando, pues, porque estas costumbres y esos temas son discutidos en la teoría general del delito, y en el proceso penal también se hacen efectivo esa discusión, esas diferencias. Por eso les decía yo que es cumplir con el derecho a la igualdad constitucionalidad, de la igualdad constitucional. Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Entonces, efectivamente, tenemos que tener al tanto esos usos y costumbres también de los grupos étnicos, y obviamente conseguirles o darles la oportunidad de defenderse poniéndole a alguien con un traductor para que él entienda bien lo que están diciéndole y que él pueda contestar correctamente lo que se le está preguntando. Porque si no, tampoco podría ser escuchado, pues. Y otro que también tenemos que tener es que no solo traductores, tenemos que pensar en los intérpretes. ¿Qué pasa si una persona es sorda y muda? Sorda o muda. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona sorda y muda? Ponerle un intérprete, de manera que le traslade a él lo que se le está diciendo a viva voz con el lenguaje del lenguaje de señas. Entonces, pensemos que cuando estamos hablando, miremos el artículo 90 de una vez mejor, así tal vez aclaramos algunas cosas. Habla de la colegiación profesional, licenciado, ¿no? No, el 90 del Código Procesal Penal, disculpe. Disculpe. Ahorita le indico. Yo lo 90. Dale, Madeline. Ok. Traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para estos actos.
Bueno, ahí tenemos precisamente esto. Y hay otras normas que vamos a ver durante el juicio o debate que también reitera precisamente el derecho de estas personas a utilizar un traductor o en todo caso o intérprete. Por eso se hace traductor o intérprete, porque obviamente el lenguaje del lenguaje de señas ahí tiene que ser un intérprete. El traductor es cuando se habla un idioma distinto, pues. Pero como les digo yo, no solo hablemos de los idiomas oficiales de los extranjeros, sino también vemos los idiomas que han sido reconocidos en Guatemala constitucionalmente, de acuerdo a los que establece el artículo 66. Ya leímos el artículo 66 constitucional, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad? No, licenciado. Por favor, el 66 constitucional. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social. El uso del traje indígena en hombres y mujeres, idioma y dialectos. Entonces ya está reconocido constitucionalmente esa diferenciación en cuanto a los idiomas y como está reconocida, entonces definitivamente debe darse el trato que el Código Procesal establece, colocándole a alguien o nombrándole un traductor para que él pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, efectivamente, para ser oído, pues obviamente, si es necesario, tiene que tener este intérprete. Entonces, como le digo, si recordamos lo que vimos en lo que es la acción o conducta humana, ahí establecía precisamente que deberían establecer estas diferencias y este tipo de costumbres, ¿verdad? Porque aquí también estamos reconociendo las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Lo estamos reconociendo. Derivado de ese reconocimiento de las costumbres es que también tenemos como la justicia, como todo lo que es la costumbre y el ejercicio y las sanciones mayas, pues, o indígenas. Por eso es que también vemos que en ciertas comunidades o ciertas áreas del país, los vecinos dentro de su cuerpo establecido castiga a los culpables de delito, los azota, los echa y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la misma Constitución está reconociendo que hay diferencia y que no hay un trato igual entre desiguales. La desigualdad es entre desiguales. Por lo tanto, respeto de los usos y costumbres y tradiciones es que se les da el derecho, ¿verdad?, a ellos a juzgar a sus pares y obviamente aplicarles las normas que los usos y costumbres les da o ellos saben y conocen. Entonces, allí es precisamente donde ustedes con más eficiencia entienden mejor ese principio del derecho a la igualdad, que obviamente ningún juez interviene, sino que obviamente se le sanciona, se le golpea en plaza pública y obviamente eso se respeta. No se dice absolutamente nada porque se actuó conforme al derecho indígena, los usos y costumbres. Entonces, obviamente, ahí es donde vemos precisamente esa diferencia y cómo es que en aquel caso se permite que ellos juzguen y hay otros casos pues deben juzgarse por las normas establecidas oficialmente, pero respetando también esas costumbres. Y eso es un aspecto que hay que alegar definitivamente en un proceso penal. Yo les decía que efectivamente yo tuve el caso cuando recién había salido la ley de lavado de dinero, de que era una señora del interior de la República, sí hablaba español y todo correctamente, pero también era indígena y que de repente resultó comprando un terreno. Y entonces ahí resultó que como la ley era nueva, el señor que compró, pues le pagaron
póngale ustedes 200,000, 150,000, algo por ahí, esa cantidad de dinero, se lo pagaron en efectivo. Él viene y lo va a depositar. Pero como ya estaba vigente la ley de lavado de dinero y estaba también, está el tema de la IVE, la instancia de verificación especial del Banco de Guatemala, cuando ve movimientos bancarios inusuales, ¿no? Y de repente encontraron a esta persona que estaba ingresando una cantidad y estaba depositando a su cuenta una cantidad en efectivo que les pareció mucho. Pero ¿y dónde sacó este 150,000, 200,000? ¿Cómo es posible que él haya sacado ese dinero? Y que la ley de lavado de dinero, pues estos hechos también se puso en conocimiento del Ministerio Público. El señor lo que dijo fue, mire señor, yo lo hice fue vender mi terreno. Aquí tengo la escritura, aquí tengo de que efectivamente a mí me pagaron ese dinero en efectivo, porque en la escritura uno anota, ¿va? Quien recibió del señor fulano tal la cantidad de 250,000 en efectivo. O si es en cheque, uno también identifica el cheque con el cual fue pagado ese terreno. Claramente establece en qué condiciones. Mira, a mí, yo vendí el terreno, aquí está la escritura. Ah, bueno, sí, ya saben. De aquí que no es lavado de dinero, no es otra cosa, ni es dinero ilícito. Perfecto. Bueno, ¿y esa señora? Se fueron atrás de la señora a averiguar de dónde ella había sacado ese dinero. Si aparentemente era de un pueblo de Occidente, de por allá arriba, y que de repente resultara con una cantidad de dinero, 200,000, comprando un terreno. Bueno, ¿y esto? Entonces empezaron a perseguirle a ella precisamente de dónde había sacado ese dinero. Que si era producto ilícito o lícito, pero porque ella no tenía negocios, o sea, su historial o los antecedentes de ella no demostraban que ella tenía esa capacidad económica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí intervenimos un poco, pues mire, dice, fíjese que lo que pasa es que mis hijos están en Estados Unidos, se fueron a trabajar allá y ellos me mandan remesas o a veces con personas que van allá me mandan dinero y todo y yo les voy juntando su dinero. Y yo le digo lo que hago, dice, fíjense ustedes, o son las costumbres o la idiosincrasia, porque todavía lo hace mucha gente. Y yo recuerdo que también desde antes lo hacía. Pues mire, dijo, yo lo que hacía era juntar el dinero y lo juntaba en dinero y allá cerca de mi cama, en la pared, tengo un hoyito que tapo con un ladrillo y ahí iba juntando todo el dinerito que ellos me mandaban o que me manden, ahí lo voy juntando. De repente, mi hijo me dijo, mira, ¿y cuánto tenemos? Yo le dije, mira, tenemos tanto dinero. Entonces él me dijo, mira, ¿por qué no me compras un terreno, un terrenito, para ir después a ver si construimos y yo regresarme? ¿Qué es lo que hacen todos? Miren todas las casas tan bonitas que hay allá en el occidente que antes no se miraban, precisamente son producto de las remesas. Aquellos trabajan, mandan su pistillo, compran territos y construyen unas casas que cuando miran y comparan con el resto o las normales, pongámosle esa nombre normal, o las que tradicionalmente construyen, se miran unas casas que dicen, como dice la profesora de inglés, put attention, y esta casita es buenísima. Y entonces dijo, pues yo fui y conseguimos un terreno, le comenté a mi hijo y estuvo de acuerdo, ¿verdad? Entonces hicimos el negocio. Y ese, sí, con mucho gusto. Mire, si quiere, vayan a ver usted, ahí el hoyito que tengo ahí cerca de mi cama, ahí debajo, ahí está el hoyito, ahí lo guardo. ¿Y por qué no lo guardo en un banco? Yo de eso no sé de bancos. Yo no sé qué hay que hacer. Yo no sé para qué sirven. Yo estoy segura porque ahí en ese agujerito, ahí en el hoyito, lo pongo, pues, ahí lo guardo. Pero yo, ¿y banco de qué? No sé qué es eso, pues. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le podríamos haber aplicado el lavado de dinero? No, porque lo tenía guardado en su paleta. Claro, el guardadito, pues. Todos tienen su guardadito. Es una costumbre, tal vez ya no tanta como antes, pero muy reiterada en el interior. En el oriente también se hacía eso, pues, del país. Y bajo esa normativa, bajo esas costumbres muy particulares de las personas que tienen un poco de problema de leer y escribir o que no conocen realmente la función de los bancos e incluso desconfían de ir a dejar un dinero a un extraño, a alguien que no conozca, ¿verdad? Y toda la cuestión. Entonces, bajo esa
condiciones es que se explicó y todo, y alegué precisamente estas cosas, pues, de que realmente ellos no tenían esas costumbres y que no había ningún lavado de dinero porque las remesas tampoco se pueden probar efectivamente, ¿m? Porque que le mande a alguien que depositen por allá y todo. Entonces, y ellos no están guardando documentos, pues. Total que logramos sacarla, por suerte, pues la ley empezaba y ahí el Ministerio Público se puso buena onda y entendió, entendiendo pues la edad de la señora y que efectivamente pues ella no tenía un trato con ladrones o narcotraficantes que le pasaran el dinero de esos productos y que ellos le daban eso. Entonces, ahí es donde entendemos tal vez un poco mejor precisamente el principio, ¿verdad? Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. La ley penal, sobre todo, no le puede aplicar exactamente lo mismo a una persona que no conoce el idioma. Claro, dicen, es que la ignorancia de la ley no justifica su violación. Una cosa es violarla, la ley, alegando esto, y una cosa es alegar ignorancia, decir es que yo no sabía tal cosa y por eso es que lo vendí, o ser ignorante. Pongámoslo de esa manera, suena grosero, pero sí es ser ignorante. ¿Cómo esperan que una persona ya conozca las leyes? ¿No? Conocen las básicas, no matar, no robar, no golpear, eso lo conocemos todo, porque esos ya son costumbres o algo que definitivamente lo traemos en cualquier parte del mundo. Pero normas específicas para estos delitos como lavado de dinero, ellos no la conocen. Desconocen, pues, y ellos están actuando correctamente y bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya son las 15:46. Bueno, vamos a llegar sí, dejámoslo ahí, porque también en cierto sentido, en un caso de un señor que sí leía y sabía y toda la cuestión, casi lo manejamos en el mismo sentido. Y sí, la primera declaración, falta de mérito y no hubo problema. Entonces, eso es lo que quería decir, que para ejercer el derecho de defensa, nosotros debemos saber de qué se nos acusa, de qué se nos señala, y obviamente debemos entenderlo. Si no hablamos el idioma, pues debemos tener el auxilio de alguien que sí puede entenderlo, de un traductor o un intérprete. Y que en Guatemala haya otros idiomas, no es el único lugar donde exista. En muchos países de Latinoamérica, e incluso les digo, en España se hablan varios idiomas. Está el castellano, está el catalán, está el vasco, los valencianos también tienen su propiedad, los gallegos, los de Galicia también tienen su idioma reconocido también por España. Entonces allá fácilmente estamos hablando que también se hablan 7, 8 más o menos idiomas distintos en España. Y otras regiones de Europa también suceden estos aspectos o estas características. Existen. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias por haberme permitido estar con ustedes, haber interrumpido su descanso. Y espero que hayan comprendido realmente la importancia y lo que desarrolla o lo que se desarrolla con esto de ser oído. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buena tarde.